Pues a todos, un cordial saludo en Cristo, a todo el pueblo del Señor. Deseo con todo mi corazón que sean cumplidas las peticiones de cada corazón, sin excepción de ninguna. Y deseo, David, que Dios otorgue también las tuyas, que son nobles y buenas y justas. Y si a tu madre todo le salga bien para la gloria de Dios, que así lo deseamos y así lo esperamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y quisiera deciros que me siento contento de poder haber entrado este domingo a compartir este ratito con todos ustedes en la presencia del Señor y disculparme de alguna manera por no haber podido entrar estas semanas atrás, por la verdad que estaba un poco convaleciente, me sentía mal y bueno, por eso no he podido. Pero me alegro mucho de la oportunidad que el Señor me otorga de poder dirigirme a todos ustedes para compartir algunas palabras del libro de Dios, que no es otro que su santa palabra. Y bueno, y espero también que me hayan echado un poquillo de menos, y que sea poco, en que sea poquito. Espero también que esté algún hermano moderando. Yo quiero pasar el micro al que vaya a moderar y así estoy yo más tranquilo, porque si no, no lo voy a saber gestionar muy bien. A ver, voy a pasar el micro al que vaya a estar moderando. Adelante. Empezar dando lectura al capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Y ahí vamos a tener una escritura que vamos a ver unas escalas de poderes que había en el momento exhaustivo de la manifestación de Juan el Bautista, y como 6 meses posteriormente a Juan el Bautista aparecería el grato y enorme ministerio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces tengo que hacer un fondo histórico y tengo que decir el ambiente que se movía el pueblo de Dios en medio de tantas crueldades, de tantas cosas malas, de tanto paganismo, y vamos a notar cómo el reino de Dios siempre avanza, nunca se detiene y no hay nada ni nadie que lo pueda deteriorar, sino que es una antorcha encendida que va alumbrando en medio de las tinieblas, como dice mi Biblia. La luz verdadera venía a este mundo y no prevalecieron las tinieblas contra la luz, sino que la luz prevaleció contra las tinieblas. Vamos a dar lectura a la Sagrada Escritura, y mi Biblia de esta manera dice en el capítulo 3 del libro del Evangelio según San Lucas. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisianas tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Que Dios bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Bueno, pues antes de entrar voy a cortar un momentito, ¿vale? Para que se puedan conectar más. Bueno, pues lo primero que nos habla es de una escala de poderes que había antes de la manifestación del reino de Dios en Juan el Bautista y en Cristo. Y la Biblia en primera y encabeza a un personaje inmoral, degenerado moral, impío, impecable, tenebroso y absolutamente dirigido por obra de demonios. Y este no era otro que Tiberio César. Este hombre era un pagano, este hombre era de la estirpe de Goliat, y cuando Roma había invadido la parte de Israel, pues este encabezaba
ese reinado. ¿Y quién era este hombre? Pues era un hombre degenerado moral, un hombre impecable, un hombre impío, un hombre vicioso, un hombre pagano y un pecador corrompido con todas las letras. Este parece ser que se retiró a una parte de Roma, ubicada entre Nápoles más o menos, y allí empezó a hacer muchas de sus degeneraciones. Entre otras cosas, abusó de muchas mujeres. Luego se pasó a abusar de muchos hombres. Y después este insaciable perverso empezó a abusar de muchos niños inocentes, a los cuales les llamaba sus pececillos. Era un degenerado moral de tal magnitud que era absolutamente un corrupto. Pero, aparte de ser corrupto, era un hombre muy inteligente que mantenía el reinado romano por encima de todos los pueblos. En segundo lugar, nos habla de Poncio Pilato. Este era un hombre sin escrúpulos que solo quería recaudar impuestos. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, nos habla que también era un hombre sanguinario, de tal manera que unos galileos estaban sacrificando y este hombre los acuchilló literalmente y mezcló la sangre de los sacerdotes con la sangre de las víctimas del holocausto. Este es un hecho que relata el médico Amado en su Evangelio de Lucas. Dice que mezcló la sangre de los galileos con la de los sacrificios. Este fue quien le tocó juzgar a Jesucristo. Él tenía un aviso de que su mujer parece ser que había tenido sueños y le dijo que no pusiera las manos sobre este inocente porque era un hombre santo. Y realmente le tenía miedo a Cristo, porque Poncio Pilato, aunque no tenía escrúpulos y era también un degenerado, solo le interesaba dos cosas: era cobrar impuestos, enriquecer y llenar las arcas personales y las de Roma, y mantener la calma por medio del miedo, que la gente tenía miedo hasta salir de la propia calle, a la propia calle. Y cuando se enfrenta con Cristo, él no quiere juzgarle, porque no quería ningún tipo de compromiso ni de alteración en el pueblo. Quería mantener una ficticia paz. Y por eso le dice a los sacerdotes, cuando están acusando a Cristo, juzgadle vosotros. Y ellos dicen que no, que su rey es César y que si no le juzga se hace enemigo de César. Y al escuchar esta palabra tuvo miedo porque estaba supuesto en tela de juicio. Y aquel hombre, aunque tenía un miedo por su mujer, que ya la había avisado, trató de librar a Cristo de la muerte. Y le hizo varias preguntas, pero el silencio del maestro le creó más miedo todavía. Y le dijo: ¿no ves? ¿Por qué no quieres responder? Si yo tengo autoridad para quitarte la vida o para devolvértela. Y Cristo dijo: ninguna autoridad tendrías sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado. Y le dice: ¿eres tu rey? Dice: tú lo has dicho. Entonces, él ve que es un inocente, que va a derramar sangre inocente, y le quiere librar. Y para impresionar al pueblo, manda que le golpeen, manda que le escupan, manda que le den de puñetazos, y lo presenta al pueblo, a ver si así cambian de opinión. Y echa mano de un recurso y les dice: ya sabéis que la Pascua tenemos por costumbre de soltaros a un preso. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, Nazareno, o a Barrabás? Barrabás era un homicida, un ladrón y un reo de muerte. Y Cristo era el Hijo del Dios vivo. Y el pueblo dijo: no, crucifícale, no, crucifícale. Y Poncio Pilato quería librarlo, pero cuando escuchó estas amenazas
de los sacerdotes, pues lo condenó a muerte. Y ya sabéis la frase que cogió agua y se lavó las manos, en señal, la sangre sea sobre vosotros, que yo soy libre de la sangre de este inocente. En esa cobardía consintió en su muerte. Y cuenta la historia secular que tanto remordimiento tenía, que siempre se estaba frotando las manos hasta que llegó incluso a despellejárselas de su mala conciencia, de esta persecución de haber entregado sangre inocente. Bueno, y después de Poncio Pilato sigue esta escala de valores de poder y se nos presenta a Herodes. Herodes el Grande era un hombre ególatra, era un hombre que se divinizaba a sí mismo. Voy a parar otro poquito. Y tenía que haber gente especializada en examinar los sacrificios. Un sacrificio para Dios no podía tener un animal, una nube en el ojo, no podía tener una cicatriz en la carne, no podía tener una mordidura en su lana. Tenían que ser perfectos, perfectos absolutamente. Pero estos inmundos sacerdotes lo que hacían era corromperse. ¿Por qué? Porque decían que esos animales no se podían usar para el sacrificio, siendo mentira, y ellos se los vendían a precios alarmantes. Entonces, la casa de oración se convirtió en una cueva de ladrones. Cuando Cristo entró allí y vio el templo de la casa de oración, estaba escrito en los Salmos: el celo de tu casa me consume, de tal manera que cogió un hato de cuerdas y volcó la mesa de los cambistas. Azotó a los animales que estos hombres vendían allí, y el lugar sacrosanto de la adoración y de la lectura de la Torá se convirtió en una cueva de ladrones. Y el Señor dijo: está escrito, la casa de mi padre será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Por esto es que en aquel templo había un silencio de Dios. Por eso es que en aquel templo había gente endemoniada y había gente corrupta moralmente. Gracias a Dios que en medio de tanta perversidad, que en medio de tanta decadencia espiritual, se encuentran dos personajes maravillosos. Una es una viuda llamada Ana, que llevaba 84 años orando sin quitarse del templo ni de día ni de noche. Y estaba el anciano Simeón, que estaba esperando la consolación de Israel, porque Dios le prometió que no vería la muerte hasta que viera al ungido, que era el Mesías. Entonces, gente como ellos conservaban como granos de sal la corrupción espiritual, la ética moral, y conservaban la pureza de la espiritualidad. Entonces, este Anás era un hombre tremendamente con mucha influencia, de tal manera que la noche que apresaron a Jesús, lo llevaron al patio de su casa. Y estos habían cogido testigos falsos para que dijeran que Jesús era un blasfemo, que se hacía igual a Dios y que había dicho que iba a destruir el templo de Dios. Pero llegó un momento que estas conversaciones, la mentira cayó por su peso y había contradicciones y no le podían condenar. Voy a parar otro poquito. Hasta tal punto que Anás le hace una pregunta y le dice: dinos, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús dice: desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Y este hombre se rasgó hipócritamente las vestiduras y dijo: ¿qué más testimonio queremos más? Este es un blasfemo que se hace igual a Dios. Crucificarle y matarle. Y le dieron la muerte cruenta que ustedes todos saben. Entonces, este tiempo está denominado como 400 años de silencio, que Dios no hablaba, porque allí se habían reunido fariseos, que eran hipócritas, saduceos, que no creían en el Espíritu,
y una etcétera, de partidos como los celotes y una etcétera. Habían hecho sinagogas donde no se proclamaba la espiritualidad, sino que las tradiciones de los ancianos prevalecían sobre la ley moral y divina de Dios. Y por eso Dios guardó silencio. Y en medio de este caos es cuando llega la esencia de todas las cosas. Y dice mi Biblia, dice, después de Tiberio César, después de Poncio Pilato, después de Herodes el Grande y después de los corruptos Anás y Caifás, sumos sacerdotes, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y este hombre era el precursor de Cristo, el amigo del esposo que estaba profetizado en el libro de Isaías 750 años antes. Entonces, en medio de aquella oscuridad, en medio de aquel caos, se levanta un hombre que sencillamente posee la piel de un camello y una voz que arrastra el reino de Dios. Se sale fuera de la ciudad, se sale fuera del templo y se va a los desiertos. Y en los desiertos empieza a proclamar la gloria, el poder, la soberanía y la gracia del Dios bendito. Y empieza a decir, arrepentíos y convertíos al Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando el pueblo escucha estas buenas nuevas que arrastran el reino de Dios, allí venían soldados, allí venían mujeres de mal oficio, allí venían ladrones, allí venían degenerados, allí venían pecadores, y venían con hambre y sed de escuchar una palabra que saliera de la boca de Dios. Y dice mi Biblia que allí bautizaba Juan en el desierto para arrepentimiento. Entonces, 6 meses después, iba a aparecer la persona magna y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le ve Juan, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo a la verdad os bautizo con agua, mas Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, porque yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado. Y dice mi Biblia que Jesús humildemente, ay Dios mío, se acerca a aquel río para ser bautizado por Juan. Y Juan le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes donde mí? Dice Juan, deja que así se cumpla la justicia de mi Padre. Y dice mi Biblia, y los cielos se abrieron. Gracias a Dios que estaba Juan el Bautista, y gracias a Dios que estaba el Mesías, y el cielo se abrió. Porque el cielo solamente se abre con la santidad, el cielo solamente se abre con el arrepentimiento, el cielo solamente se abre con la pureza y con la verdad. Y cuando estaban gobernando todos estos personajes que he dicho, estaba el cielo nublado, bloqueado, el ambiente demoníaco, corrupto moralmente. Y todo esto digo porque Cristo, aleluya, trajo el reino de Dios y empezó a decir a aquellos hipócritas religiosos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y empezó a arrastrar el reino de Dios, y dice mi Biblia, y este Jesús de Nazaret, que fue ungido con Espíritu Santo y con poder para sanar a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya, bendigo, alabo y glorifico y exalto su bendito nombre. Entonces, amados míos, en este tiempo perdura y prevalece el mensaje de Cristo en la montaña, de las bienaventuradas. Pero el Evangelio de Cristo no está basado en la fuerza, no está basado en el éxito mundano, no está basado en las cosas de este mundo ni en los reinos de este mundo. El reino de Cristo es sobrenatural, el reino de Cristo es espiritual, el reino de Cristo es santo, el reino de Cristo es perdurable y tiene caracteres eternos. Y cuando Él se sienta en la montaña, empieza a dar unas bienaventuranzas que son sorprendentemente atípicas. Voy a pararme otro poquito. Ahora empieza a decir,
bienaventurados, felices y dichosos. Y todo el mundo está diciendo, ¿y por qué somos bienaventurados, felices y dichosos? Y dice algo que llama la atención porque es atípico. Son felices y bienaventurados los que lloran. ¿Pero es que acaso por llorar una persona puede ser bienaventurada? Y la respuesta es clara y contundente, porque los que lloran recibirán consolación. Y sigue predicando, bienaventurados cuando os persigan, bienaventurados cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, y bienaventurados cuando por causa de la justicia seáis perseguidos. Es que alguien puede sentirse feliz, bienaventurado y dichoso porque le calumnien, porque le flagelen, porque le insulten, porque le malinterpreten. Sí, porque ellos recibirán un galardón eterno en el cielo. Y tercero, bienaventurados, felices y dichosos los que tienen hambre y los que tienen sed. Pero a ver, ¿alguien puede sentirse feliz porque tenga hambre y porque tenga sed? Dice sí, porque ellos serán saciados. Esta es la regla de oro que Cristo predicó, proclamó y enseñó en el templo. Y ahora voy a pararme otro poquito para si alguien no está escuchando. Bueno, y ahora vamos a hablar de nosotros. ¿Qué tiempo cree que usted está viviendo en este momento? ¿Qué momentos nos están rodeando? ¿Sabe cómo está usted en este momento, en este día de 29 de mayo del 2022? Estamos como ovejas en medio de lobos, con unas leyes corruptas, con un mundo impío, con la maldad desorbitada a niveles escalofriantes, con una corrupción moral y con unas políticas que van en contra de la santa palabra de Dios. Solamente les voy a dar unos pequeños datos para seguir con el sermón. Cada año mueren 100.000 niños y niñas inocentes porque sus madres han decidido que no nazcan. Dios mío. Tenemos la eutanasia, pero no creen ustedes que solamente va a ser para ancianos que están en momentos en paliativos para quitarles el sufrimiento. Ahí se van a sacrificar personas enfermas de esquizofrenia, personas enfermas y jóvenes de otras enfermedades. Estamos en un momento donde prevalece la corrupción en el matrimonio, de hombres casándose con hombres, de mujeres con mujeres y encima tienen autoridad para adoptar niños. Que Dios tenga misericordia de todos los niños del mundo, de estos niños que los han dejado los papás y las mamás huérfanas porque han decidido romper su matrimonio, de estos niños que están deprimidos, desamparados, porque no tienen el calor de sus padres y de sus madres, que se les usa como monedas de cambio. Menos mal que tienen promesa de Dios, que Dios cuida de todos los niños, no lo duden ustedes. Estamos en un momento donde la maldad del mundo se ha incrementado. Hay una violencia garrafal, hay amadores de sí mismo que amarán los deleites más que a Dios, que aborrecerán la luz y amarán las tinieblas, que se confirman en su maldad, donde mi Biblia dice que irán de mal en peor. Y lo peor de todas las cosas es que la Iglesia de Jesucristo está en silencio, está acobardada y está anonadada. ¿Por qué? Porque creo, bajo mi concepto, que necesitamos recobrar la pasión, necesitamos recobrar la voz, necesitamos recobrar la personalidad y la entidad espiritual y la autoridad que el cielo nos ha legado. Entonces, en medio de esta generación perversa y maligna, el Señor legó a la Iglesia dos propiedades absolutas y exclusivas que solo la Iglesia tiene.
Y Cristo, después de este sermón del monte, dijo: todo esto es porque ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la sal de la tierra? Que la sal es válida para dar sabor y proteger de la corrupción en general. Todos los creyentes del mundo debemos de ser ejemplos y resistir la decadencia moral y evidente de la corrupción de esta sociedad. Cuando el creyente se hace tibio, apaga el Espíritu Santo y no resiste a la corriente del mundo, entonces también va a ser destruido por las costumbres y valores de la sociedad inmunda impía. Porque ahora hay unas enseñanzas en medio de la educación. No se enseña a los niños a leer y a escribir, sino que hay una ideología de género que va en contra de la palabra de Dios, que enseña a los niños a tener novio, a las niñas a tener novia, inclusive de las dos cosas. Y esto es una libertad del siglo XXI. Entonces, estos tiempos los profetizó Cristo cuando dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que comían, bebían, compraban y plantaban, y se casaban y se daban en casamiento. Pero ser casado no es ningún pecado, pero no se refería al casamiento entre un hombre y una mujer, que es lo establecido en las leyes morales de Dios, sino que se va a ver con buenos ojos que un hombre y una mujer, un hombre con otro hombre se case, y se le tiene que respetar, valorar. Y no se asusten ustedes de lo que iba a decir. Hay gente que se llama espiritual, hay gente que dicen que son hijos de Dios, y ya hay escritos libros y tienen una Biblia de homosexuales y de lesbianas. No se asuste nadie, pero es verdad. Han cambiado algunos textos bíblicos. Y, por ejemplo, se dice que cuando el centurión, aquel que tenía el criado enfermo, dice la Biblia que lo amaba mucho y fue donde Jesús a pedirle que lo sanara. Y ellos tienen una traducción que dicen que no que lo quisiera mucho, es que era su amante. Dios mío. También dicen que el amado Juan era el preferido de Cristo, porque hasta Cristo vio con buenos ojos este terrible pecado. Dios mío, me asusto y me ruborizo al estar diciendo lo que estoy diciendo. De hecho, han cambiado textos a favor de estos pecados de corrupción y un etcétera de cosas. Y, Dios mío, en todo esto se lo están enseñando a tus hijos, a mis hijos y a mis hijas. Por eso el Señor dijo: ustedes son la sal de la tierra y ustedes tienen que conservar el sabor, la autenticidad y la santidad que va contra la corriente de este mundo. Y hay dos maneras de ser: o un cordero que va balando hacia una corrupción moral, o un salmón que va luchando en contra de corriente. Y el pueblo verdadero de Dios, la iglesia verdadera de Cristo, los discípulos de Cristo, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Los que creemos al Dios de la Biblia, los que seguimos a Cristo, tenemos un mandato: negaos a vosotros mismos, tomar vuestra cruz y caminar en pos de mí. Entonces el creyente no debe de practicar ni participar de las obras del mundo, porque usted tiene que vivir, y yo, bajo los criterios del Evangelio, bajo la verdadera palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y dice mi Biblia: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, se vuelve insípida y será pisada y hollada por los hombres. Así que tenemos el mandato de cómo protegernos contra esta corrupción moral. Lo primero es volver a la palabra que está viva, abrir la Santa Biblia y a condenar lo que nuestra Biblia condena.
y a seguir las instrucciones bíblicas para nosotros, para nuestras almas, para nuestras iglesias y para nuestras familias. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una peña, la iglesia no es una sociedad, la iglesia es algo espiritual, donde la iglesia solamente está para adorar y proclamar el Evangelio de Cristo. La iglesia no es una repartición de poderes, de querer mandar unas familias más que otras, de tener un puesto superior y una autoridad desmedida, carnal. Si es que a mí me tienen que moderar, hombre, válgame Dios que me han dejado solo aquí como el desodorante ese malo, bendigo a Dios. Bueno, pues voy a seguir. Entonces, mi Biblia dice que somos la sal de la tierra y la sal no puede perder su sabor, porque entonces será pisada y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se vuelve tibio, que si usted deja los principios del Evangelio, si usted apaga el Espíritu Santo, si usted no tiene comunión con el Evangelio, pues mire lo que le está esperando en la puerta de su casa, el misterio de la iniquidad que ya está en acción. Y el Señor le dijo a Caín: Caín, el pecado está a la puerta, si bien hicieres te enseñorearás de él. Y le pregunta a usted: ¿cuánto hace que no abre usted la Biblia en su casa? ¿Cuánto hace que usted no busca a Dios en oración? ¿Cuánto hace que usted no lucha en contra de la corriente del pecado y esgrime la palabra de Dios viva y verdadera? Entonces está usted en derrota espiritual y te voy a aconsejar cómo las madres no enseñen a sus hijas la moralidad, la espiritualidad y lo que la Biblia dice. Se encargarán los impíos de educarlos y usted va a tener un hijo y una hija con corrupción moral, de unas enseñanzas nefastas, tenebrosas y diabólicas que lo van a llevar a la condenación. Y hoy decía yo en mi iglesia predicando: yo me quiero salvar, pero no me quiero salvar solo. Yo quiero que mis hijos que Dios me dio se vengan conmigo al cielo. ¿Y cómo puedo conseguir esto? Enseñándoles el camino del Evangelio, como dice mi Biblia. Voy a parar otro poquito. Entrad por la puerta estrecha, porque muy ancha es la puerta y muy espacioso es el camino de la maldad, y muchos entran por ella. Gente que quiere el camino fácil, gente que no quiere responsabilidad, gente que no quiere apartarse de sus gustos, de sus deseos y de hacer su voluntad. Pues quiere y entra por el camino ancho y la puerta espaciosa. Pero ese camino, querido amigo, te va a llevar a la perdición del alma. Pero sin embargo, si tú abrazas el Evangelio, si tú proclamas la palabra de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú oras para no entrar en tentación, si tú proclamas un no rotundo al mundo, y pase lo que pase, vas a ser como Pablo, que dijo: ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo? Ni el hambre, ni la espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Si vivo, soy de Cristo. Si muero, soy de Cristo. Así que sea que viva o sea que muera, de Cristo soy. Y dijo el apóstol: porque yo tengo el mundo como basura por ganarme a Cristo. Y la enseñanza evangélica es que adelantara si el hombre ganara todo lo del mundo y perdiere su alma. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Entonces, el Señor dijo: ustedes son la sal, y si ustedes no se conservan, la corrupción va a seguir avanzando a pesos agigantados. Y veo la iglesia callada, con mucho miedo, con muchas dudas, con mucha carne, con muy poquito espíritu, y falta mucha pasión. De ahí esta decadencia espiritual. Porque si dejamos la oración, si dejamos el ayuno, si no abrimos las Biblias, si no buscamos a Dios en lo secreto, Dios nos lo va a recompensar en público. Y estamos buscando las cosas como el mundo las busca.
tener prosperidad, tener buena vida, tener comodidades, pero el Señor habló todo lo contrario y dijo: si tenéis sustento y abrigo, contentad con esto. Y hace una réplica Juan del Apocalipsis, dice: ay, si me buscarais a mí, como buscáis el oro y la plata. Dios mío, estamos afanados y turbados, como Marta en nuestros quehaceres. Pero Cristo dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con todos tus quehaceres, mas María ha escogido la mejor parte, porque estaba a los pies del Maestro escuchando la palabra. Te pregunto, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu vida espiritual? No te pregunto si tienes dinero, si tienes salud, si eres querido, si tienes muchos vestidos, hermana, si tienes muchos zapatos, si tienes mucho oro o si tienes una cuenta corriente. Te pregunta el Espíritu Santo: ¿cómo está tu vida espiritual en la presencia de Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Te estás apartando del pecado? ¿Estás esgrimiendo la palabra del Espíritu? ¿Te estás conservando con la sal? ¿Cómo la sal? ¿O cómo estás? ¿Siguiendo las corrientes del mundo? ¿O qué estás haciendo? ¿Siguiendo los pasos del Maestro? Recapitula, recapacita, vuélvete de tus malos caminos y busca las sendas antiguas. Y el Señor dejó otra propiedad: la luz. Vosotros sois la luz de este mundo. Miren, dice que la luz no se puede esconder debajo de una mesa, sino que se pone en lo más alto para que dé luz a todos de la casa. Y el Señor dijo: ustedes son la luz. ¿Qué es la luz? El medio, dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 15. Voy a parar otro poquito. Dice Filipenses 2:15, como hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, miren lo que dice, de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo. No apagues tu luz, no escondas tu luz, ama la luz, busca la luz, vive en la luz y anda como un hijo de luz. Porque el Señor te dice hoy que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Estoy absolutamente estupefacto de ver lo que veo y de escuchar lo que escucho. ¿Cómo es posible que jóvenes, niños y niñas y adolescentes están tan enfadados con Dios? Ha crecido el ateísmo en este país de una forma excomunal. Hay una cadencia espiritual y una decadencia de los principios morales que es tremendo. Y esto ha alcanzado a los propios hijos de los cristianos. No quieren convertirse. Se han convertido en mundanos. Y es muy difícil, hermanos, llevarlos a la espiritualidad. Dios mío, ¿cómo es posible que se les ha sembrado el Evangelio desde niños? ¿Y cómo es posible que tengan esta respuesta tan negativa al Evangelio, cuando lo normal es que de los padres cristianos nazcan hijos cristianos? ¿Cómo es posible que se escuche tantos malos testimonios y tantas malas cosas de los hijos de los cristianos? Yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Que el mundo nos está robando a nuestros hijos, que el mundo está influyendo sobre ellos y Satanás los está eclipsando y los está sacando fuera del reino de Dios. Y les recuerdo a ustedes que nos tenemos que salvar, que tenemos que llegar al cielo. Estamos haciendo todo lo posible para hacer lo que hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová por encima de todo y de todos, y no nos importa el precio que vamos a tener que pagar. Y veo gente que era espiritual y ha dejado la espiritualidad porque ahora se dedica al dinero fácil, se dedica a no tener ningún tipo de compromiso. Y quiero advertirles, usted está siendo engañado, usted está siendo manipulado, usted está siendo eclipsado y usted se está apartando de los caminos de Dios. Pero quiero poner una voz de alerta y de alarma.
Hay un pasaje bíblico que se predica muy poquito de él. Si ustedes leen el capítulo 21 de Apocalipsis, allí se encuentran unas personas que tienen una plaza reservada, Dios nos libre, en el lago de fuego. Y dice mi Biblia, pero los cobardes, miren qué palabra, los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los mentirosos, los fornicarios, los ladrones y un etcétera, tendrán su parte en el infierno. Ay, Dios mío, qué miedo. Dios nos libre y tenga misericordia de nosotros. Pero lo que más me llama la atención y me deja un poco fuera de mi razonamiento es que los primeros en la lista, los cobardes. Voy a parar un poquito para que más gente escuche. Los primeros de la lista son los cobardes, incrédulos. A ver, ¿es un pecado ser cobarde? Porque alguna persona me dirá, hermano, yo soy una persona muy timorata, yo soy una persona muy miedosa, yo soy una persona con muy poquito carácter, yo soy una persona que soy como un alma en pena, que soy muy débil y muy vulnerable, por eso Dios me va a condenar. No, eso no quiere decir eso. Dice los cobardes que conociendo el Evangelio, que sabiendo que tienen pecados de condenación, por amor al dinero, por amor a dar gusto a su carne, están en pecado de condenación que no les deja dormir, tienen mala conciencia y saben que están alejados de Dios, pero por conservar sus pecados, por conservar sus vicios, por conservar su inmoralidad, prefieren vivir así, y estos no se van a salvar. Por eso dice los cobardes y los incrédulos. ¿Quién son los incrédulos? ¿Los que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Los que no saben nada del Evangelio? No, está hablando de gente que ha hablado en lenguas, de gente que ha echado demonios, incluso de gente que ha predicado el Evangelio, incluso de gente que está bautizada por las aguas, de gente que ha sentido la presencia de Dios. Y ahora se han vuelto incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Porque han quitado principios bíblicos. Están apostatando de la fe. No están haciendo caso a las palabras de Dios y no quieren creer a Dios. Quieren hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y a mí me parece que necesitamos, la Iglesia de Jesucristo, empezar a hacer cosas. Tu iglesia, tu casa, tu vida necesita la gloria de Dios, necesita la influencia del Espíritu Santo y necesita la verdadera palabra de Dios. Voy a decir una palabra que me duele, que no es mía. Esta la dijo Carlos Spurgeon, un gran predicador de hace muchos años. Dice, llegará el día que habrá tanto pecado en el mundo, tanta inmoralidad. La iglesia será tan pusilánime y tan cobarde que tendrá miedo a enfrentarse. Y la enseñanza de Pedro, pues como Cristo padeció en la carne y acabó con el pecado, armaos vosotros del mismo pensamiento. Esta es la idea bíblica. Entonces, dijo el gran Spurgeon, gran predicador, dijo, vendrá el tiempo que habrá tanta inmoralidad, tanta frialdad, tanta apostasía, que pastores, muy poquitos van a apacentar a sus rebaños, sino que habrá payasos que entretenerán a las cabras. Dios mío de mi alma. Entonces, amados míos, necesitamos urgentemente sentir a Dios, vivir en Dios, agarrarnos a la cruz, aferrarnos a Cristo, apartarnos del mal, a seguir en pos del Maestro y no hacer caso omiso a este mundo y a esta sociedad corrompida y depravada. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios, para que las promesas de Dios, para que la ayuda de Dios no falte de nosotros y de nuestros hijos. Voy a parar unos segunditos más. Entonces, acabo con esta reflexión y voy a decir lo siguiente.
Hay un pasaje bíblico, dos pasajes bíblicos que a mí me encantan. Dice el Señor, porque no hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por sus malos caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sepulcro abierto su garganta. Y no han tenido en cuenta a Dios. No hay quien haga lo bueno ni hay uno. Esto dice el Señor por una humanidad impía, corrupta, inmoral. Pero el apóstol dice al pueblo de Dios, el que quiera amar buenos días y amar la vida, y da unas coordenadas que reflejan cómo tenemos que vivir. No lo dice vuestro hermano Luis, lo dice mi Biblia, lo dice Jesucristo, lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Padre. Y lo primero que dice es que, dice, tus labios no hablen engaño. No hagas caso a la mentira, que la mentira, todas las mentiras proceden del diablo, que es el padre de todas las mentiras. En la mentira no hay bendición, en el engaño no hay prosperidad. Lo primero. Lo segundo, dice, apártate del mal y haz el bien. El arrepentimiento no es rasgarse la vestidura, ni tener remordimiento. El arrepentimiento es que he pecado y me aparto del pecado. No puedo confesar que me arrepiento manteniendo el pecado. Es un cambio de vida, de mentalidad, un giro de la muerte a la vida, desechar el pecado y abrazar la santidad. Porque el pecado no es compatible con la gloria ni la justicia de Dios. Entonces dice, apártese del mal y haga el bien. Y dice, y busque la paz. Y sígala. Y esta es la promesa. Y los oídos de Dios estarán abiertos a las oraciones de los santos. Mas el rostro de Dios está en contra de aquel que hace lo malo. Entonces, ¿qué hacemos en este tiempo tan hostil, en este tiempo tan pagano y con tanta maldad? Pues yo creo que es bien fácil. Buscad a Dios en lo secreto para que Él nos recompense en público. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Y como dice en mi Biblia, el que guarda mi palabra no verá la muerte. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Orar, predicar y hablar del Evangelio de Jesucristo en nuestra casa y luego después en el mundo entero. No siendo que seamos heraldos para algunos y nosotros mismos vengamos a ser eliminados. Que no es lo que sabes, que no es lo que has hecho, que lo importante es lo que eres. Entonces, esta es la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Y ahora ya os voy a dejar el micro abierto para que en orden podáis hacer vuestras reflexiones. Sin santidad nadie verá al Señor. Y dice Dios, procurarla, vividla, amadla, desecha lo malo y haz lo bueno para que Dios te bendiga. Adelante y ánimo.